sacrificio, la cruz del Calvario. Y esto que estoy hablando y que estoy nombrando tiene que ver también con el mensaje. Ahora lo vamos a ir viendo y tratando de comprender cuál es la enseñanza que nos da el Señor y que nos sirve hoy para la iglesia, para el nuevo pacto, ¿no? Esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ustedes saben que la salvación siempre fue por fe, siempre todo lo que se manifestaba de alguna manera, uno de los sacrificios en el Antiguo Testamento, era la sombra de lo que estaba por venir, que es Cristo. Así que vamos a pensarlo entonces en este sentido. La prédica tiene un título que es como un leño sacado del fuego, como un leño sacado del fuego. En un momento cuando leíamos recién, dice, no es como un tizón sacado del incendio. Un tizón es un pedazo de madera que se está incendiando, que se está carbonizando. Y después vamos a referirnos en este sentido a ver qué nos está diciendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pensar entonces que estamos en el libro de Zacarías. Zacarías era sacerdote y profeta, ¿sí? Lo mismo que Jeremías, Ezequiel. Le toca a Zacarías un ministerio después del cautiverio. Israel estaba volviendo de Babilonia, habían sido deportados a Babilonia. Ustedes saben que después los persas vuelven a invadir, ganan el reino y estaba Ciro en el 538 a.C., hay un decreto y empiezan a volver, ¿sí? Unos 50.000 primero empiezan a volver a Jerusalén. Ahora imagínense que en esos 70 años se destruyó todo. No solo Jerusalén, la ciudad, que había sido destruida por Nabucodonosor, y llevados todos los príncipes de Judá y todos también de Israel, que había empezado antes, en el 722, hubo varias deportaciones, ¿sí? Se llevaban primero a unos, después a otros, a los príncipes, a los del linaje se los llevaban y los utilizaban también para ellos, para que enseñen, pero fue un cautiverio. El Señor les dijo, van a estar 70 años afuera. Y esto se produjo por desobediencia. Digamos, el Señor siempre está listo para rescatarnos, porque también antes que se vayan ya le estaba diciendo, yo sé, los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos para su bien y no para su mal, para darles un futuro lleno de esperanza, pero tienen que ir 70 años a cautiverio. ¿Por qué? Porque no entienden. O sea, no entienden la obediencia. Y cuando no entendemos la obediencia y no entendemos lo que es sujeción es ponerse como debajo, ¿no? Pero no debajo por valer menos, sino como una sujeción que tiene que ver con respeto. Y principalmente respeto al orden divino. Hay consecuencias. Entonces, vuelven después de 70 años y a Zacarías le toca predicar en esta época, en la época en realidad donde ya habían vuelto en el 538, él empieza en el 520 a.C., va con Ageo, otro profeta, y empiezan a predicar. Y Dios los usa a ellos dos, a Zacarías y a Ageo, para motivar al pueblo, para la construcción del templo. El templo había empezado a ser construido en el 538, hubo problemas con las mismas personas que estaban viviendo en Jerusalén, que algunos eran judíos que se habían mezclado, se habían casado con paganos, habían tenido matrimonios mixtos. Estaba todo derrumbado. Ustedes piensen que por 70 años se dejó de hacer sacrificio. Como que se habían olvidado. Era un pueblo que estaba alejado de Dios. Usted me dice, bueno, pero en el cautiverio, sí, en el cautiverio por ahí seguían con sus costumbres, pero el sacrificio y todo esto que era necesario, que había sido instaurado y establecido por Dios para expiación de pecado y todo lo que sabemos, había cesado y había que reconstruir también el ministerio sacerdotal. Y le toca esto a Josué. No confundamos Josué con el siervo de Moisés, que después se le encarga el Señor que tome la tierra cuando Moisés muere. No es este Josué, es Josué un sacerdote.
Josué, digamos, por medio de Dios o por el mandato de Dios, empezar a restaurar el ministerio del sacrificio, ¿sí? el ministerio sacerdotal. Y en este contexto es que se desarrolla esta escena, esta vivencia de Josué y Zacarías y Ageo profetizando en este sentido, ¿sí? Zacarías tenía que despertar al pueblo de la indiferencia. El pueblo se había enfriado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros dicen vuelvan a su primer amor? En el Nuevo Testamento el apóstol dice vuelvan a su primer amor, porque hay un enfriamiento, había habido un enfriamiento, había falta de confianza en Dios. Era como que se alejaron de Dios, y cuando nos alejamos de Dios empezamos a pensar más carnalmente y no tanto según la voluntad de Dios. Empezamos a sacar unas conclusiones que no son buenas para nosotros mismos. Alentaba la reconstrucción del templo. No solo eso, ustedes saben que hay un aliento que tiene que ver con eventos futuros, porque Zacarías habla de eventos futuros en cuanto a la segunda venida del Señor, habla del reino milenial, ¿no? Cuando Jerusalén va a ser realmente restaurada. Entonces decía, mire, no estamos construyendo solamente para el presente. Fíjense las promesas que hay del Mesías, ¿sí? De ese reinado que va a estar para siempre. Entonces era una forma de motivarlos. También los motiva mediante la bendición de Dios. Zacarías decía, miren, somos su pueblo. Las promesas que él dijo las va a mantener y nos va a bendecir. El Señor recuerda sus promesas. Esta era la forma que motivaba Zacarías, o que le tocó motivar en las manos del Señor en esos momentos de la historia y en esos momentos de los acontecimientos donde Jerusalén realmente estaba desintegrada, no solo la ciudad, sino su población, sino el pueblo que Dios había elegido. Fíjense ustedes que entonces nosotros nos encontramos ahora sí a Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 6, estuvimos leyendo con el hermano Carlos. Volvemos un poquitito ahí. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? Delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjense que la escena aparece y se empieza a hacer una escena de un carácter judicial, es un juicio. Y siguen, se establece conforme a la ley. Si ustedes después anótenlo para leer después sin detenerse ustedes en el Salmo 109.6, ustedes se van a dar cuenta que es ahí donde se estipula cómo se tiene que ubicar el acusador en un juicio, a la derecha. Y acá Satanás estaba a la derecha. Estaba todo según la ley. Y Satanás se oponía a Josué, y Satanás se opone a nosotros. Es decir, recuerden que el pueblo estaba destruido, pero el Señor estaba bendiciendo, el Señor estaba levantando, el Señor iba a restaurar. Satanás no quiere eso. Satanás acusa a los creyentes delante de Dios y desprestigia a Dios ante los creyentes. Satanás nos está acusando constantemente ante el trono. Está entre los ángeles acusándonos a nosotros. Por otro lado, Josué representaba la nación de Israel, y la nación era una nación elegida por Dios, y Dios respondía por la nación. ¿Se acuerdan Génesis 3.1? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo que hace Satanás. Pone la duda. ¿Con qué Dios ha dicho, no? La pregunta, esa pregunta maliciosa, esa pregunta que viene para hacernos caer, para hacernos trastabillar y para poner tropiezo. Y hoy el método sigue igual, ¿eh? ¿Con qué Dios te ha dicho? Eva dice, no de todo, del huerto, del árbol que está en el medio del huerto.
Porque dice, si comemos eso moriremos. No moriréis. ¿Qué hace? Sigue haciendo lo mismo. Desautoriza a Dios. No moriréis. Niega, el enemigo nos quiere hacer creer que Dios no nos está dando lo que realmente necesitamos. Y esto es peligroso porque nosotros mismos también muchas veces pensamos que Dios no nos está dando lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchas veces cosas que no necesitamos y las pedimos a Dios pero no las necesitamos. Y el único el que sabe qué necesitamos es Dios. ¿A ustedes no les pasó que piden algo mucho? A veces yo tengo testimonios de hermanos que salen las conversaciones por ahí en reuniones y me digo, vas a ver, claro, ¿qué piden? Le digo, claro, y no llega. Porque nosotros conocemos, hay una hermana me levanta la manito, ¿cuántos años tuvo una hermana? 25. ¿Y no llega? Sí, llegó. Llegó, 25, muy bien. Fue tiempo de Dios, ¿no? Y nos pasa tanto que nosotros pensamos que necesitamos las cosas que Dios dice, bueno, lo necesitas, ¿cierto? Porque no te va a servir. Y ahí nos ponemos. Y cuando viene la pregunta del enemigo, ¿con qué Dios te ha dicho? Ahí nosotros estamos tambaleando. Porque ahí no estamos afirmados en la roca que es Cristo. Usted anote, ¿se acuerda? Anótelo ahí, al lado de Zacarías 3 del 1 al 6, para ir a referencias después. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada cristiano es un sacerdote que ofrece una vida limpia y pura a Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Sacerdotes consagrados a Dios, a su servicio. Y también ofrecemos sacrificios. Ofrecemos sacrificios de alabanza con nuestros labios. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ofrecemos alabanzas como nuestra obediencia. Ofrecemos alabanzas como nuestro trato entre hermanos. Ofrecemos alabanzas acercándonos a la palabra de Dios. Él recibe todo esto como alabanza. Él recibe todo esto como un sacrificio de olor grato. Y nos hizo reyes y sacerdotes. En el original dice, nos dio un reino. El reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Le decía el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy mora en nosotros. Un día va a ser literal, un reino literal. Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque usted me puede decir, bueno, pastor, pero el reino vive en nosotros. Cuando nosotros hablamos del reino, hablamos del dominio de Dios que tiene sobre todas las cosas que Él creó. Esto es el reino de Dios. Es su potestad, es su poder, ejerciendo autoridad y sustentando todo lo que Él creó. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios también se refiere al futuro, a un evento escatológico, un reino que va a ser literal en la tierra y donde vamos a estar reinando con Dios. Pero también tenemos el reino que está reinando en el corazón del creyente. Nosotros tenemos un reino, pertenecemos al reino, Él nos dio un reino, nos dice. Qué bueno. Dios nos acompaña, reina en nuestros corazones y Él es el rey de nuestra vida. El reino de Dios se manifiesta cada día, pues en nosotros. También se manifiesta y se puede manifestar en otras vidas y en los acontecimientos y circunstancias, cuando uno dice, oh, gloria a Dios, Dios obró. Qué bueno, porque el reino se manifiesta. ¿Y qué otros sacrificios le podemos dar al Señor? Nuestro cuerpo, ¿recuerdan ahí? Romanos 12:1. Que presenten vuestros cuerpos como sacrificio, buen sacrificio, vivo. Ya no es un sacrificio muerto como en el Antiguo Testamento, una víctima muerta.
Nosotros ahora somos un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso en Romanos 12:1? De nuestro ser, el único culto aceptado y racional que nosotros tenemos es el de la entrega de nuestra vida total, nuestras áreas, todas las áreas de nuestra vida, a Dios. Y nuestro cuerpo empieza a ser entonces un instrumento de justicia y no de iniquidad, ni para iniquidad. También entonces nosotros ofrecemos ese sacrificio como sacerdotes hoy. Somos reyes y sacerdotes, tenemos un reino, somos sacerdotes. Y Satanás estaba ahí para acusar, Satanás quería poner el tropiezo. Nosotros cuando estamos leyendo esta parte de la palabra podemos y debemos pensar, mientras recorremos, como en cualquier creyente y nosotros mismos, que hemos pecado, que hemos caído y que somos acusados y que tenemos un abogado que es Cristo. Pensémoslo en este sentido como una enseñanza en la actualidad para hoy nosotros. Hemos pecado, hemos tropezado, somos acusados y somos redimidos. Porque esto es como obra de Dios. Pero para que esto se cumpla tiene que haber arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino de corazón. No el arrepentimiento que, bueno, lo hago por la duda a ver cómo quedé o qué dijeron de mí. Esto es un remordimiento. Uy, cómo quedé. Van a decir que mirá cómo hice lo que hice. Esto es un remordimiento, no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es pedido de perdón y arrepentimiento un cambio de dirección. Todo lo que hacía no lo hago más. Y hay restitución. Al que le hice daño o al que cree que yo le hice algo, yo lo tengo que restaurar si hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué puedo hacer por vos? No quise hacer esto. Esto es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento para ver y porque quede mal es un remordimiento, como dicen muchos los hermanos libres, ahí en San Martín de Sumar. 4 años luego en el seminario hablamos de esto, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahí está la pregunta, ahí está, digamos, la frase de la prédica, del mensaje de hoy. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este Josué un pedazo de madera quemado? Y después vamos a ver porque Satanás acusa a Josué, al sacerdote, de tener ropas viles. Hay vilez, es suciedad, es pecado. La vestimenta se usa muchas veces en la palabra para hablar del estado espiritual de la persona. Y acusa al sacerdote, pero cuando acusa al sacerdote, acusa a la nación, acusa al pueblo, porque el sacerdote representaba al pueblo y era la mayor autoridad espiritual del pueblo y era el que era intermediario entre Dios y el pueblo. Pero Jesús, el Señor lo amonesta y exoneró a Josué, lo perdonó. No porque las acusaciones hubieran sido falsas, ¿eran verdad? Miren, por supuesto que era verdad. Ustedes piensen que el sacerdote, antes de entrar el día de la expiación, una vez por año, al lugar santísimo, ahí donde hacía la expiación, para que el Señor perdone al pueblo, él antes tenía que hacer un sacrificio por él, porque eso era un hombre. Hoy hay un sacrificio una vez y para siempre, que fue Cristo. Entonces posiblemente tenía razón, sí. Pero había una soberana elección de Dios del pueblo. Y Dios la iba a cumplir. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
A veces nos olvidamos de esta pregunta que nos hace y que nos presenta la palabra. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Esto quiere decir que podemos hacer lo que sea, ¿no? Quiere decir que nos equivocamos, quiere decir que pecamos. Pero ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que perdona. En su amor infinito, Dios evita que el pueblo primero haya desaparecido en el cautiverio, ¿no? Porque estaba complicado. Permitió que ese pueblo no desapareciese. Y ahora exonera y saca como un carbón del fuego a todo el pueblo y a Josué también. Y lo reafirma y lo confirma. Empieza el servicio sacerdotal, empiezan los sacrificios y empieza nuevamente la relación del hombre con Dios para adorarlo. Qué bueno. O sea que Dios se confirmó sus propósitos para Israel. Mire, Dios va a confirmar el propósito de nosotros, hermanos. Él va a cumplir su propósito. En el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. En usted, en mí. Lo va a cumplir. ¿Cómo? Muchas veces no sabemos. Muchas veces no, casi nunca sabemos. Porque hay cosas que dicen que son para mí. No son reveladas, son secretos de Él, y nosotros no lo vamos a conocer nunca. Ahora, ¿no somos nosotros acaso también como a veces un carbón encendido que nos sacan del fuego y a veces no estamos en el fuego y nos quedamos ahí? Nos volvemos tercos. ¿No somos nosotros ese tizón, ese pedazo de madera que es sacado y que fuimos sacados por el Señor? Sí, una vez y para siempre, y nos dio vida eterna, y tenemos la esperanza de un reinado con Él, tenemos la esperanza de su morada en nosotros mismos, Él habita en nosotros. Fuimos salvados de las llamas, porque hay una condenación, que ustedes saben cuál es, para los que no aceptan a Jesús como Salvador y no depositan su fe en Él. Fíjense el versículo 3. Después que hace la pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, ¿no? Estaba delante del ángel. El mismo Señor había dicho en Éxodo 19:6 que su pueblo le sería un reino de sacerdotes y de gente santa. Él lo había afirmado. Él está defendiendo su promesa. Él evita y dice, esto yo lo elegí yo, esto está bajo mi protección. Éxodo 19:6. Dijo, le sería un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora, ¿Satanás tenía sobrados argumentos? ¿Teníamos argumentos para acusar a Josué y a la nación? Sí. Hermanos, ¿Satanás tiene argumentos para acusarnos a nosotros? Sí. Sí. ¿De qué nos acusa? ¿Cuándo nos acusa Satanás? Cuando pecamos. ¿Y nosotros pecamos? Sí. Levante la mano quien piensa que peca constantemente. ¿A todo? No, a veces no, porque no todos piensan que pecan. Nos acusan. Ahora, hermanos, cuando estamos en obediencia, nosotros no dejamos de pecar. Nosotros estamos en obediencia, pero hay pensamientos, hay conclusiones, hay unas cosas en mi corazón. ¿Por qué se creen que nos manda constantemente la palabra? Están muy cerca de Dios en una comunión íntima. Porque somos caídos, hemos sido redimidos, pero una parte nuestra quedó sin redimir, hay una parte nuestra que es carnal, ¿no? Y quiere seguir los deseos de la carne. ¿Cuántas veces nos cuesta renunciar a cosas?
Y decimos, bueno, y por eso dice, pero esta hermano o esta hermana es cristiana. Con lo que está. Entonces no lo dicen esto. Pero eso queda flotando. Mira, dice, ¿qué está haciendo? Este hermano es cristiano. Bueno, ¿cómo nos cuesta renunciar a cosas, no? A la moda, a los ceremoniales del mundo. No, pero esto se hace siempre. La verdad es que nosotros no lo hacemos, porque hay una renuncia y queremos vivir por el espíritu, no por la carne. Pero cuesta renunciar, ¿por qué? Porque es rebelión. Si nosotros llamamos al pecado de rebelión, que es la rebeldía, que es el sublevarme, entonces nos damos cuenta que cuando yo hago las cosas que no tengo que hacer y que no renuncio, yo tengo rebelión, yo estoy rebelado contra Dios. No me someto ni me sujeto a la voluntad de Dios, ni al orden divino. Bueno, hermanos, somos caídos. Hemos sido restaurados, tenemos vida eterna, tenemos un nuevo nacimiento, pero nuestro corazón es que lo conocerá. Ahora Dios nos guía a vidas santas, como el Espíritu Santo nos pone la serie que lee, pero nosotros podemos agarrar para otro lado. Ahora, ¿va a cumplir su propósito en mí, en usted? Sí, por supuesto que sí. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Qué bueno. El sacerdocio recupera la dignidad, Josué recupera la dignidad, el pueblo es perdonado. No solo el Señor perdonó, los vistió con ropa de gala, de celebración. Qué bueno. Los revistió de justicia, como a nosotros, qué bueno. Nos sacó los trapos sucios que teníamos. Qué bueno, gloria a Dios. Debemos acercarnos al trono de la gracia para pedir perdón, hermano. Aunque el enemigo a veces nos haga sentir sucios e indignos, nosotros sabemos que tenemos un abogado que nos defiende y tenemos las ropas nuevas de Cristo puesto, que Cristo nos puso. Él nos revistió de Cristo, estamos revestidos de Cristo. Escucho muchas veces hermanos con culpas que no los dejan vivir tranquilos por un pasado. Cuando Satanás lo quiere hacer sentir indigno, usted sepa que está revestido de Cristo. Ahora, al incrédulo le decimos ahora, si nos ven alguna vez, que para que esta ropa de gala llegue tiene que creer en Jesús. Que para que esta ropa, para estar revestido de Cristo, debe haber arrepentimiento y depósito de la fe en Cristo. Y considerarlo y recibirlo como único Salvador y Señor. Y que sea el centro de mi vida. Nosotros podemos tener al Señor Jesús como Salvador y Señor morando en nosotros y que no sea el centro de nuestra vida. Y no nos rasgamos las vestiduras. ¡Oh! El Señor no es el centro. El pastor me está diciendo que el Señor no es el centro de nuestra vida. Muchas veces no lo es, hermano. Cuando nosotros desviamos de la vista de Cristo a los ídolos, cualquier ídolo, cualquier cosa también me desvía del servicio a Dios y de la voluntad de Dios para mi vida y de la voluntad de Dios para otras vidas. Cuando yo desvío la mirada, yo no estoy centrado en Cristo. El centro de mi vida no es Cristo, empieza a ser mi yo. Y esto nos pasa, sí. Cuando empezamos a perseguir ilusiones, quimeras, deseos, que creemos que nos van a ayudar y que me van a dar cierta seguridad. La Biblia dice, no, eso es una falsa seguridad. Acá la única seguridad es la roca. La roca
la roca fundamental, la piedra angular. ¿Sabe lo que es la piedra angular? La que se ponía, la piedra más importante de un edificio. Ese es Cristo. Es la piedra más importante de nuestra vida. Al cristiano tenemos que recordar, y nos recordamos a nosotros mismos. Esto que estamos hablando es la visión de Zacarías. Zacarías tuvo 8 visiones, ¿sí? El que estaba manchado de pecado era el sumo sacerdote. No era un incrédulo, un hombre, un siervo de Dios. Un hombre que quería servir a Dios, y un hombre que Dios había puesto para servirle y para ser un intermediario entre Dios y el pueblo, que estaba manchado con ropa sucia. No sabemos lo que hizo Josué. Pero sus ropas fueron cambiadas. Y le dice: mira que he quitado el pecado del día. Acá está hablando el ángel de Jehová. He quitado el pecado del día. Quédate tranquilo. Vas a servirme. Estás limpio, renovado para un servicio nuevo. Estás listo para un servicio renovado. Empezá a sacrificar, empezá a dar ejemplo, ¿no? Versículo 5 lo tienen ahí, hermanos. Vamos a ir terminando. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra, un turbante de lino impecable. Cuando se ensuciaban las ropas del sacerdote, cuando se ensuciaban, un día vamos a ver esto, el atuendo porque es hermoso, el atuendo de los sacerdotes, como era. Este era una mitra, un turbante, con la inscripción Santidad Jehová, en una plancha de oro que tenía que estar sobre la frente del sacerdote. Santidad Jehová. Santidad Jehová. Ustedes saben, Zacarías es, el nombre de Zacarías es recordado por el Señor, o a quien Dios recuerda, o de quien Dios se acuerda. Y ahí en el medio de todo esto estaba Zacarías, estaba Ageo, seguramente mirando todo esto, orando también. ¿Qué le pasaría al sacerdote cuando estaba acusado de tener y estar vestido de pecado, de ropa sucia? No sabemos, porque la palabra no nos lo dice. Pero no se sentiría muy bien. El hombre que había sido separado para Dios estaba siendo culpado de estar vestido con ropas sucias. Nada más que estaba siendo acusado por un homicida, que es Satanás. Ahora, el Señor hace esto también para los testigos. El Señor confirma a Josué, porque el Señor dice: yo los elegí, yo los defiendo, pero aparte los testigos miren el ejemplo de Josué. Miren el ejemplo, porque él está restaurado y yo lo restauro para gloria y honra de Dios. Miren, dice la palabra que nosotros somos representantes, somos embajadores de Cristo, ¿sí? Nosotros representamos a Cristo. En un momento el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios, Dios está hablando por medio de nosotros. Le estamos trayendo la palabra. Nosotros cuando llevamos la palabra, cuando somos instrumentos en manos de Dios, somos embajadores de Cristo. Nosotros nos usan como instrumentos, somos representantes de Cristo. Y muchas veces estamos con algún pecado, hermanos,
a veces yo entiendo por qué nos pasa, ¿no? Que ni nos damos cuenta. Ustedes saben que tenemos pecados ocultos, por eso dice, Señor, muéstrame los que me son ocultos. Hay unos pecados que tienen que ver con nuestra personalidad, hermano, que nosotros cometemos, que no nos damos cuenta. Tiene que ver con lo aprendido, tiene que ver con nuestro alma, es donde el enemigo apoya ahí el pie para tentar. En lo aprendido, en lo que viví. A ver si les doy un ejemplo. Si fui un niño humillado, yo pienso a lo mejor que todos me humillan, o cuando aparece algo me está humillando, me está atacando y nadie atacó. Pero puede ser que haya humillación en serio, sí. Si he pasado mucha necesidad, posiblemente tengo un pecado de querer ser o de ser, o de querer creer que tengo necesidades que tienen que ver con tener más. Y aunque sea cristiano, como yo viví esa necesidad grande, o vi a mis hermanos, o a mi madre sufrir por falta de alimento, por lo que sea, mi personalidad, aunque sea cristiano, va a tener un matiz que va a hacer que yo pegue a veces, aún sin darme cuenta. Por ejemplo, estando muy preocupado, como tuve tanta necesidad, me voy a ocupar de no tenerla. Y el Señor dijo, tranquilo, tranquila, yo me ocupo de tu necesidad. Este ejemplo que doy, llévenlo a todo, todas las áreas de su vida. Y entonces a veces aparecemos con estos pecados que debemos pedir a Dios, Señor, muéstrame lo que me son ocultos. Que Satanás aprovecha para dañar, supongamos, para dañar la causa de Cristo. Hay una causa de Cristo que tiene unos efectos. Y el acusador aprovecha para dañar esa causa de Cristo. Porque acusa, y acusa con razón. Ahora, el problema es que Satanás acuse, no es tanto, porque el Señor nos defiende, rápidamente aboga. Pero el problema es que cuando pecamos perdemos la comunión y la intimidad con Dios. Entonces empezamos a perder una vida de gozo y tranquilidad. El enemigo acusa y nosotros nos ponemos intranquilos. Y el enemigo sigue acusando y nosotros cada vez estamos más perdidos. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Señor. El Señor, ¿cuándo nos bendice? ¿Cómo nos puede bendecir el Señor? Cuando estamos obedientes, cuando estamos en una intimidad con Él muy estrecha, muy íntima, un conocimiento de Él y un encuentro con Él muy profundo. Es la única forma que no podemos ser engañados. Recuerden lo que hablé hace un ratito de nuestra personalidad. El enemigo va a golpear donde usted esté vulnerable. Si está vulnerable en una necesidad o en creer que necesita cosas, el enemigo le va a presentar todo para que usted piense que tiene que conseguirlas esas cosas. Si el enemigo, o si usted siente que es una persona dejada de lado porque fue rechazado, o porque ahora siente también que nadie lo quiere, o que, no sé, hay cosas que nos pasan, o que no soy aceptado, el enemigo va a golpear en esa vulnerabilidad. Y lo va a hacer sentir, va a trabajar en esa mente, en nuestra mente, para ayudar a que nos sintamos de esa manera, a reforzar. ¿Por qué? Porque si estamos lejos de Dios, ¿cómo nos guía Dios? Para que nos diga, oh no, y yo sepa, oh no, esta no es verdad. Wow. El amor de Dios es incondicional, pero también debe ser correspondido. Recuerdan Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Muy bien, hermanos, estamos terminando. Espero que puedan, si quieran, seguir escudriñando acá en esto y que Dios realmente les muestre a ustedes y me siga mostrando a mí lo que necesite mostrarnos a partir solo de su palabra. ¿Sí? A partir solo de su palabra. Gracias, Señor, por Josué. Gracias porque esta palabra bendita del Señor nos guía. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, bondadoso Dios, gracias porque has traído, Señor,
la experiencia, Señor, la vida, una parte de la vida de Josué, Señor, donde tú lo utilizaste. Como nos utilizas a nosotros, Señor. Gracias porque nos muestras cómo tú respondes, cómo nos defiendes. Abogado tenemos, nos dice, Señor. Y en esta escritura, Señor, en tu escritura nosotros nos damos cuenta que nos diste el ejemplo de cómo defiendes a tu pueblo, cómo defiendes, Señor, a aquellos que te queremos servir, Dios mío. Pero también sabemos que nos equivocamos, Señor, sabemos que tenemos ropas sucias como Josué. Nosotros nos arrepentimos, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Nosotros queremos estar en una comunión con vos que permita que no podamos ser engañados fácilmente, Dios mío. Sabemos que hay un enemigo, un acusador, un oponente, como dice tu palabra, que está queriendo devorarnos, Dios mío. Por eso nos depositamos y depositamos toda nuestra fe en ti, Señor, y clamamos a ti por misericordia mientras tratamos de entender tu mente leyendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.